Buenas noches, Yareli. ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Me voy a aprovechar para compartir el aula virtual y mostrar las siguientes asignaciones que tenemos previstas para esta asignatura. Entonces, voy a compartir acá. ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Estoy compartiendo. Sí, profe. Ok, entonces, como parte de este curso tenemos ya algunas actividades en los diferentes módulos. Aquí en el módulo 2, Marco, tu grupo tiene que publicar hoy mismo la presentación en PPT, que está pendiente. Con respecto al módulo 3, que son los aspectos macroeconómicos que afectan al turismo, es el tema que yo voy a explicar el día de hoy, después de que ustedes presenten su charla. Tenemos acá un caso práctico cuya fecha de entrega es el 8 de marzo y es en el mismo grupo que ustedes han hecho su charla. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Van a leer un artículo, en este caso que está acá, se llama la medición del impacto turístico, perdón, la medición del impacto económico del turismo, metodología y principales resultados de la cuenca satélite del turismo en la Unión Europea. Y de allí van a extraer, después que lean ese artículo y que lo analicen con suficiente detalle, van a extraer 4 elementos fundamentales de ese artículo. El primero es el momento proyectivo. ¿Y qué es el momento proyectivo? En el momento proyectivo de un artículo es donde se plantea el tema del artículo. Por ejemplo, en general este tema es impacto económico del turismo. Los objetivos de ese artículo, las limitaciones, el alcance, la hipótesis en caso de que las hubiera y el antecedente de ese artículo. Entonces, leyendo el artículo, ustedes van a poder ser capaces de identificar el tema, los objetivos que se dividen en objetivos generales y objetivos específicos, las limitaciones. Algunas veces hay limitaciones para un artículo, otras no. El alcance. El alcance se refiere a la delimitación temporal y espacial metodológica del estudio. Hipótesis algunas veces hay, algunas veces no. Y los antecedentes se refieren a estudios preliminares sobre ese mismo tema en particular, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El otro elemento a identificar es el momento metodológico, que es donde se describe el tipo de investigación y el diseño de la misma. En general tenemos investigaciones documentales, investigaciones de campo y también tenemos investigaciones descriptivas, investigaciones exploratorias e investigaciones explicativas. Entonces, eso ustedes lo extraen de allí, del también del artículo. El momento técnico se refiere a todos los instrumentos que se aplican en la investigación y las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Entonces, ¿qué se incluye en el momento técnico? Bueno, mira, la investigación se realizó tomando fuentes documentales y cuando se hace una investigación documental, hay una serie de técnicas documentales para tomar datos y analizar esos datos y convertirlos en información. Cuando es trabajo de campo, se utilizan, por ejemplo, encuestas, se utilizan lo que llaman las listas de verificación, se utilizan entrevistas estructuradas para lo que es la recolección de los datos. Y en cuanto a las técnicas de procesamiento, por ejemplo, tenemos el uso de tablas y gráficos en Excel y diversas técnicas estadístico-matemáticas que se utilizan para analizar esos datos. Por ejemplo, estadística descriptiva, estadística inferencial, análisis correlacional, regresión logística. Y por último, tenemos el momento de la síntesis donde se plantean las conclusiones y recomendaciones del estudio. Eso es lo que van a hacer. Entonces, van a elaborar una presentación en PowerPoint con 5 diapositivas. La primera con la portada, indicando los nombres del integrante del grupo. Y en cada una de las siguientes 4 diapositivas
va a estar dedicada una al momento proyectivo, otra al momento metodológico, otra al momento técnico y otra al momento de la síntesis. Entonces, eso es la tarea, eso es el caso práctico 1. También tienen caso práctico 2 y caso práctico 3. Entonces, y las fechas ya están incluidas allí en la, ¿cómo se llama? En los siguientes módulos. En el módulo 4 también tienen el caso práctico 2 y en el módulo 5 tienen el caso práctico 3. Eso me había faltado decirlo. Entonces, eso con respecto a los casos prácticos. También tienen esto, disculpen que voy a dejar de compartir por un momento. Aquí tenemos tenemos a alguien también esperando para entrar, pero no puedo. Vamos a emitir a Yaciel, que ya está por allí, no lo había visto. Hola Yaciel, bienvenida. Lo que les voy a pedir es que durante la presentación, por favor, enciendan sus cámaras para conocerlos. ¿Me escucharon? Sí, profesor. Disculpen acá, antes de que comiencen con su presentación, vamos a volver a compartir, mostrando las otras actividades que tenemos también. Tenemos también una charla, que es la charla número 2. Ya la voy a mostrar también en el aula virtual también. Me queda una pequeña corrección que me di cuenta ahorita cuando estaba compartiéndoles los casos. Entonces volvemos a compartir el aula virtual. Entonces tenemos acá también caso práctico 3, que aparece en el módulo 5, cuya fecha de entrega es el 22 de marzo. Y también tenemos el caso práctico 2, cuya fecha de entrega es el 15 de marzo. Para el 8 de marzo, que es la fecha de nuestra próxima clase, nuestra próxima clase virtual, tenemos esta charla donde se van a desarrollar los siguientes aspectos. Para el grupo de Yareli, de Leixa y Alexandra Flores, la gestión financiera de la empresa turística. Y aquí están los puntos a desarrollar: el concepto de finanzas, la función financiera de la empresa, el objetivo financiero de la empresa, el director financiero y la empresa turística y sus particularidades. Para el grupo de Marco y Yaciel Rodríguez, tenemos análisis de la estructura económica financiera de la empresa. Ahí van a presentar entonces lo que es un balance general, la estructura económica, la estructura financiera, el equilibrio entre la estructura económica y financiera de la empresa, la cuenta de pérdidas y ganancias o estado de ganancias y pérdidas y el estado de flujo de efectivo. Y finalmente, el grupo 3 de Nadia Zúñiga y Arelis Montenegro tiene la competitividad de la empresa turística. Entonces, van a presentar definición y ejemplo de competitividad, ventajas comparativas, definición y ejemplo también, estrategias de liderazgo en costo, estrategias de diferenciación y estrategias de promoción de la empresa turística. Entonces, esto es para el 8 de marzo. Y el 8 de marzo también tienen pendiente, déjenme ver si el 8 de marzo también es la entrega de un caso. 8 de marzo, entrega del caso 1 y presentación de charla número 2 en clase.
15 de marzo, presentación de caso práctico 2. 22 de marzo, presentación del caso práctico 3. Entonces, eso por los momentos. Déjenme compartir un poco de Profe, dónde pero sacamos ¿son presentación o entrega? O sea, presentación Eh, me refiero a charla. realizar la presentación en PPT y subirla en el enlace para la tarea, más nada. Ok. Ahora, ¿a qué me refiero yo con esto de los elementos? Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. ¿A qué nos referimos con esto de los elementos de un proyecto de investigación? Que justamente siempre cuando se tiene un proyecto de investigación, se prepara un documento, un informe técnico que tiene varias partes. Generalmente la parte 1 es el problema de investigación, que no es un problema, sino que es la situación objeto de estudio, que implica un planteamiento del problema o descripción del problema, la justificación de esa investigación y los objetivos de la investigación. Posteriormente tenemos lo que es el marco referencial o marco teórico, donde se incluyen los antecedentes de la investigación, antecedentes del problema, los fundamentos teóricos, donde tienes, por ejemplo, las bases teóricas que sustentan esa investigación, y las hipótesis y definición de las variables en estudio. En el marco metodológico usted tiene lo que es el tipo de investigación, el nivel de investigación, que tiene nivel de tipo de investigación, dijimos que, por ejemplo, que puede ser una investigación de campo o documental, que el nivel de investigación puede ser una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa, lo que es la población y muestras. Por ejemplo, si queremos estudiar el comportamiento o como consumidor de una marca X de soda entre los estudiantes de la Latina, la población serían los estudiantes de la Latina. Pero como ustedes son alrededor de 7.000 alumnos, si yo quiero hacer un estudio con 7.000 alumnos, muy complicado. Entonces yo tomo una muestra, vamos a suponer que esa muestra sean 400 alumnos. Entonces esos 400 alumnos son mi muestra y con esa muestra yo voy a inferir cómo es el comportamiento total de la población. Las variables, objeto de estudio, tenemos variables cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, el sexo, o sea, si es masculino o femenino, es una variable cualitativa. La edad es una variable numérica. Cuando hablamos de lo que era la operacionalización, es un indicador que digamos que te permite ver cómo tú vas a medir esas variables. Unidad de estudio, esto está relacionado con lo que es tu alcance, tu delimitación de tu investigación. Tiene las técnicas de instrumentos de recolección de datos, donde tienes, por ejemplo, técnicas de encuesta. Entonces, las encuestas las puedes aplicar. La encuesta es la técnica, y para tú aplicar una encuesta tú tienes un cuestionario o una entrevista estructurada. O sea, las técnicas de análisis, que como les comenté anteriormente, son toda esa batería de herramientas que te permiten organizar esos datos y a partir de ellos analizarlo y obtener información. Y bueno, otros aspectos. Entonces, como les comenté hace unos minutos, el momento proyectivo tienes el tema de investigación, el problema con sus objetivos y su delimitación. Se incluyen también, de acuerdo con este criterio que está acá, lo que son los antecedentes referenciales en la investigación. En el momento metodológico, usted explica cómo se va a abordar ese problema. Entonces, ahí cuando tenemos, por ejemplo, si hay una población, si hay una muestra, el tipo de investigación, el nivel de la investigación y qué instrumentos se aplicarán para recoger esa data o para realizar esa investigación. Después tenemos acá el momento técnico, que se refiere a la descripción de los instrumentos de investigación. Por ejemplo, se aplicó un cuestionario con la técnica de encuesta. El cuestionario se aplicó bien sea
de forma presencial, por teléfono o como está de moda actualmente a través de formularios de Google, por ejemplo. Usted también va a incluir acá las técnicas de procesamiento de la data. Por ejemplo, yo utilicé tablas de frecuencia para construir gráficos en Excel, por ejemplo. Y bueno, utilicé técnicas de estadística descriptiva, técnicas econométricas para analizar esas variables. Y en el momento de la síntesis, donde van las conclusiones y recomendaciones del estudio. Entonces, en los artículos que yo les asigné están esos elementos, ustedes los tienen que identificar. Una vez identificado, escriben eso en las diapositivas de PowerPoint que les encomendé. Había otra persona por aquí que se retiró. Está ahorita aquí en la clase y se fue. No sé. Bueno, jóvenes, los escucho. Escucho su presentación. Dispongan ustedes, pues, cuando quieran. ¿Estamos listos? Sí, profe, estaba alistando todo para presentar. ¿Cómo no? Entonces les pido que por favor enciendan sus cámaras. Una pregunta, profe, estoy compartiendo mi pantalla. Pero no se ve la presentación. Ok. Ahora, No se ve tampoco. Todavía nada. Buenas Ahora noches, sí. profesor. ¿Sale? Buenas noches. ¿Ahora sí sale la pantalla? Sí, sale la pantalla, pero está como dividida. Tiene que maximizar lo que es la presentación y ponerla en modo de presentación. Ah, voy. ¿Y ahora sí? Sí, Ok. Comenzaría Marcos. sí, listo, yo inicio. La imagen de presentación, por favor. ¿Y ahora sí? Sí. Ok. Buenas noches, compañeros que están presentes, profesor. En este momento vamos a hablarle un poco acerca de lo que es la demanda turística. Demanda de servicios turísticos. Entendemos por demanda turística la cantidad de productos o servicios turísticos que pueden ser adquiridos o se han adquirido por parte de los turistas, motivados por intereses varios como pueden ser cultural, ocio y relajación. Por tanto, en la definición se engloba tanto la demanda real como la potencial, es decir, la demanda posible que todavía no se ha materializado.
Tenemos factores determinantes de la demanda de servicios turísticos. La propia complejidad a la hora de definir la demanda turística como concepto engloba y hace necesario un previo análisis de cómo los distintos factores que condicionan la decisión de viajar influyen sobre la propia estructura de la misma. Ok, profe, permítame por acá compartirle mi pantalla. Bueno, entre estos factores pueden agruparse en cinco grandes grupos. Tenemos el primero en económicos. Este factor se refiere a la cantidad de dinero disponible por el consumidor para gastar en bienes de ocio como el turismo, tras haber pagado sus necesidades básicas. También tenemos relativos a las unidades demandantes. Se trata de los factores de motivación sociológico, psicológico y formas y estilos de vida, tiempo de ocio, nivel cultural, costumbres estacionales, creencias ideológicas y religiosas y factores demográficos poblacionales. También encontramos entre ellos aleatorios, que son aquellas variables imprevisibles que afectan al comportamiento sistemático de los consumidores. Y por último tenemos relativo a los sistemas de comercialización. Eso incluye también cuando hablamos a lo relativo a la producción. Y bueno, eso se refiere a las determinantes individuales junto con los determinantes a nivel de destino. Podemos tener una imagen clara de los factores que influyen en la demanda turística. Las características de los servicios turísticos de Panamá pueden ser intangibles, indisociables, variables, perecederos. Tendencia a la demanda turística. Intangibles. Cuando adquirimos un producto podemos tocarlo, olerlo o degustarlo, incluso antes de realizar la compra, lo que nos ayuda a saber si es lo que estamos buscando. Cuando queremos vivir la experiencia de un viaje, es imposible que nos acerquen la real habitación del hotel para verla. Tampoco el medio de transporte o las atracciones del destino. Esto quiere decir intangibilidad. Los servicios no se pueden ver, oír, sentir, oler o probar antes de su compra. Los indisociables quiere decir que quien vendió el servicio turístico no se puede alejar del mismo producto. Variable. Variabilidad quiere decir que la calidad del servicio dependerá de quién, cuándo y dónde se entregue. Y los perecederos, a diferencia de un producto físico, los servicios no se pueden almacenar para una futura venta. Ok, introducción a las motivaciones turísticas. Las necesidades, motivos y motivaciones son los motores de la conducta humana y por lo tanto son vitales para activar los mecanismos que mueven al turismo. Entre las necesidades principales por las cuales las personas realizan actividades son las que normalmente como humanos necesitamos complementar, y entre ellas hablamos las necesidades fisiológicas, necesidades de pertenencia social, afecto y relación. Como seres humanos necesitamos el afecto y necesitamos tener ese comportamiento de relación con las demás personas. Necesidades de estima y reconocimiento social, lo cual demuestra que también como humanos queremos tener un reconocimiento social y que nos complementemos con las demás. Tenemos las necesidades de autorrealización y desarrollo personal, necesidades de relajación, descanso y actividad. El motivo se da cuando una persona tiene un impulso que genera una necesidad que a su vez crea una sensación de insatisfacción que no desaparece hasta que dicha necesidad se satisface. Bueno, también tenemos tipos de turismos y entre ellos vamos a encontrar un sinnúmero de tipos de turismo, valga la redundancia, que se realizan hoy en día. Entre ellos tenemos turismo de negocio. Este tipo de turismo se caracteriza porque responde a una necesidad profesional de la empresa. Turismo sostenible, turismo de aventura, turismo rural, turismo de naturaleza, ecoturismo. Y por último tenemos turismo espacial, que es un tipo de turismo que está en desarrollo, lo cual se trata de crear naves que permitan a las personas conocer
lo que es el espacio y actividades que se pueden realizar fuera de nuestro planeta. O sea, algo increíble, pero es algo que se está desarrollando y que a futuro va a ser una de las principales actividades turísticas. Productos sustitutos y complementarios. Los encadenamientos del mercado y su efecto en el consumidor final. Los bienes complementarios y los bienes sustitutos son bienes demandados por los consumidores, en el cual los complementarios se caracterizan porque la compra de un producto generalmente implica la compra de otro para poder satisfacer una necesidad. En cambio, los sustitutos se caracterizan por la compra de un producto que pueden satisfacer una necesidad de otro producto de manera similar. Listo. Listo, profesor, gracias. Listo, Gracias a gracias. ustedes. Entonces, por ejemplo, estos conceptos de oferta y demanda, cuando son extrapolados al sector turismo, tienen que cumplir también con la lógica de la economía. Son conceptos económicos ¿cómo se llama? Que se aplican a todo tipo de industria, entre ellos la industria turística. Entonces, la oferta, por una parte, que eso se explicó ya hace algunas clases atrás, constituye la cantidad de bienes y servicios que están disponibles para los clientes o consumidores en un mercado local en un momento dado. Entonces, en contrapartida, la demanda se refiere a lo que requieren esos clientes o esos consumidores. Entonces, por ejemplo, en el caso turístico, la demanda turística se manifiesta en boletos aéreos, porque cuando se hace, por ejemplo, el turismo de negocio que ustedes mencionaron, bueno, una persona, un ejecutivo va de un lugar a otro, bien sea internacionalmente o nacionalmente, para cumplir con unos objetivos comerciales de la organización para la cual trabaja. También tenemos turismo religioso. Entonces, hace poco se celebró acá la Jornada Mundial de la Juventud. No recuerdo si en 2020 o en 2019. Entonces, con esa Jornada Mundial de la Juventud vino una gran cantidad de personas que tenían demanda también de servicios turísticos. Entonces, por ejemplo, demandaban algunos de habitaciones, bueno, demandan algunos no. Todos que vinieron necesitaban donde hospedarse. Algunos se hospedaron en hoteles, otros en posadas y otros en casas de acogida. Que demandaban también transporte. Eso fue en el 2019, porque ahora me estoy acordando que todavía no fue el último año del presidente Juan Carlos Varela. Entonces, demanda de transporte, y por eso se puso en servicio de la línea 2 de forma anticipada para poder atender esa demanda de los peregrinos, esa demanda de servicio de transporte. ¿Qué más demandaba esa gente? Demandaba alimentación, y algunos también demandaban paseos como tal y esparcimiento. Entonces, eso es condicionado, o sea, digamos que esa demanda de servicios turísticos es condicionada por el perfil de la persona, y cuando hablamos del perfil de la persona, hablamos de su edad, de sus ingresos, de su religión también. Entonces, por ejemplo, si esa gente que venía a la Jornada Mundial de la Juventud, como su nombre lo indica, eran personas jóvenes y eran religiosos, por tanto, entonces eran de la religión católica, o son de la religión católica, por tanto, no creo que tuvieran, por ejemplo, demanda de ir a conocer ni los templos masónicos, ni el templo Bali, ese tipo de que pertenecen a otras religiones y que tienen otros, digamos, otros perfiles de cliente. De acuerdo al tipo del perfil del cliente o consumidor, se tienen que ofrecer ciertos servicios o no. Por ejemplo, un viajero de negocios, ¿qué es lo que busca generalmente? Una persona que viene exclusivamente a trabajar, a hacer negocios. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué piensan ustedes que busca ese tipo de turista, entre comillas, o visitante? Necesitará una persona que viene por 5 días como auditor, por ejemplo, de una de estas firmas transnacionales que viene. Vamos a suponer que viene un auditor internacional a hacer
una inspección en temas de calidad en la Cervecería Nacional. Esa persona viene buscando playas, viene buscando casinos. ¿Qué viene buscando esa persona? ¿Qué necesita para hacer las actividades que tiene planificadas acá en Panamá? Bueno, siempre necesita un hotel, pero ¿se va a quedar en un hotel de playa o se va a quedar en un hotel? Si viene, por ejemplo, la cervecería, se va a quedar en un hotel cerca de la cervecería. Puede ser en Obarrio, puede ser en el Cangrejo o puede ser en el Dorado. Entonces, ahí hay un tipo hay una segmentación del tipo de hotel que esa persona está buscando. ¿Qué transporte va a buscar esa persona? Va a buscar un autobús turístico de esos que tienen 2 pisos y que generalmente la parte superior es descapotada, o va a utilizar servicios como Uber, como InDrive, o taxis convencionales o taxis ejecutivos. Inclusive el tipo de alimentación es una persona que anda muy apurada, pues que tiene una agenda muy apretada que cumplir, no le dedicará tanto tiempo a la comida. Por ejemplo, ¿qué va a necesitar? Estar en un hotel donde haya un buen servicio de internet, donde haya una habitación cómoda para poder trabajar en la habitación. Esa gente cuando termina de su jornada en las empresas tiene que seguir trabajando en sus respectivos hoteles, revisando correos y todo eso. Entonces, eso es un perfil de turista diferente al de los visitantes que vinieron por la Jornada Mundial de la Juventud, por ejemplo. Entonces, en base a eso, hay que tener diferentes opciones o portafolios diferentes de servicios turísticos para atender las necesidades de los diferentes tipos de clientes. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, entendido esto, habiendo visto ya la oferta y la demanda, vamos a ver que existen, y algo mencionaron por allí, una serie de condicionantes, porque el turismo se vio muy afectado, por ejemplo, por un hecho global como fue la pandemia de COVID-19. Sí. ¿Qué sucedió a raíz de eso? Se suspendieron muchas actividades de tipo turístico y recreativo. La gente que viajaba generalmente en esa época es porque no le quedaba de otra. Entonces, lo que es el turismo de entretenimiento se está ahorita en un proceso franco de recuperación. De hecho, teníamos 3 años que no se celebraban los carnavales. Bueno, 2021 y 2022, porque el 2020 se celebró. Entonces, existen una serie de condicionantes del entorno que afectan el desempeño de la actividad turística. Entonces, hay condicionantes económicos, condicionantes geopolíticos, condicionantes de salud también. Por ejemplo, ¿quién iba a viajar en el 2021 con la pandemia de COVID? Muy poca gente. No era muy, digamos, que conveniente viajar. ¿Que ustedes creen que puede haber ahorita turismo en Ucrania con esa invasión por parte de Rusia? ¿Qué opinan ustedes? No, profe, ahorita nadie quiere ir para allá. Nadie quiere ir para Ucrania, exactamente. Y si yo le dijera a ustedes, por ejemplo, bueno, Ucrania es un caso extremo, pero ¿les llamaría a ustedes la atención hacer turismo en Haití? A mí en lo personal sí, profe, porque yo soy, o sea, como el tipo de personas que comparte momentos y creo que sería buenísimo como, o sea, como la demanda de algo relacionado con activismo, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, hace unos días hubo un terremoto importante allá en Turquía. Entonces, ese tipo de hechos también condicionan la demanda de servicios turísticos en ese tipo en esas regiones, por ejemplo, cuando sucede un fenómeno natural de esa naturaleza, de ese tipo. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, ahora vamos a ver que más allá de esos factores naturales, esos factores geopolíticos, hay aspectos macroeconómicos que afectan a la empresa. Y eso se traduce en una disminución o un aumento de la demanda turística. Entonces, en macroeconomía,
estudiamos el fenómeno económico a nivel macro, es decir, a nivel grande, a nivel de país, mientras que en microeconomía estudiamos el fenómeno económico a nivel empresarial. Entonces, como dice acá, la macroeconomía es la rama de la economía que estudia los grandes agregados económicos, que son la producción, el empleo, la inversión, los precios, importaciones, exportaciones, entre otros. Hay muchos más que se pueden considerar, por ejemplo, la balanza de pagos, la inflación, los impuestos, y pare usted de contar, son muchísimas variables, indicadores o agregados macroeconómicos, como los llama la literatura. Entonces, en macroeconomía se considera la suma de las actividades económicas que desempeñan todas las unidades económicas individuales. Es decir, se analiza el comportamiento colectivo de la economía. Entonces, en la macroeconomía se analiza el funcionamiento económico de un país como un todo, incluyendo su relación con el resto del mundo a través del comercio internacional y del intercambio de viajeros, como es el turismo. De allí, de todos sus estudios macroeconómicos derivan las herramientas para analizar las cuentas nacionales. Y ahorita se está haciendo un estudio en Panamá muy importante que es el censo. ¿Y para que me preguntaba mi hija, ¿para qué se hace un censo? Bueno, para saber la población que tiene un país y con qué objeto, para poder planificar ciertas cosas. Por ejemplo, planificar los servicios públicos, la vialidad, las escuelas, la electrificación, el agua potable, la recolección de basura, el saneamiento, es decir, la recolección de las aguas servidas. Para eso es que se hace un censo. Y por supuesto, también con eso se sabe, mira, ahorita sabiendo lo que es la pirámide poblacional, saber, por ejemplo, que en 10 años más, esos niños que están ahorita en 6º grado van a estar ya egresando posiblemente de las universidades. Recuerden que el bachillerato son 6 años y 4 años más de la educación universitaria a nivel de licenciatura. Quiere decir que más o menos en 10 años vamos a tener tanta población demandante de empleo. O sea, hay que ir pensando desde ahorita cómo ir promoviendo la economía para que en 10 años, 15 años, 20 años haya trabajo para todos, que es una tarea bastante complicada. Entonces, en macroeconomía intervienen diferentes actores o entes económicos como las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Estos entes económicos interactúan entre sí de distintas formas y se integran en sectores económicos y sociales. Entonces, en los sectores económicos tenemos la suma de las actividades económicas de un país. Y en los sectores sociales tenemos los grupos sociales que intervienen en la economía. ¿Cuáles son los sectores económicos? Bueno, sector primario, secundario y terciario. Y en los sectores sociales están, por ejemplo, las asociaciones de empresarios, asociaciones de industriales, asociaciones de consumidores, y pare usted de contar. Asociación de jubilados, por ejemplo. Entonces, veamos a ver qué son esos sectores económicos. El sector primario comprende todas las actividades relacionadas con la agricultura, muy importante, porque hay que comer. La ganadería, la pesca y la silvicultura. Aquí no se incluyó aquí la minería, no sé por qué, me olvidé de incluir la minería, que también forma parte del sector primario. Entonces, ¿qué actividades primarias tenemos acá en Panamá? Tenemos agricultura, ganadería, pesca. También tenemos exploración forestal y también tenemos minería de cobre, que por cierto tiene un litigio ahorita, están negociando con el Estado, Minera Panamá. En el sector secundario, tenemos esas industrias extractivas y transformadoras de recursos naturales para convertirlos en bienes de consumo rápido, bienes intermedios de capital o de consumo duradero. Por ejemplo, la empresa, la Coca-Cola, hacen las botellitas plásticas y luego envasan la Coca-Cola para venderla y convertirla en un producto de acabado final. El jabón, calzados, o sea, todo tipo de bienes de consumo son producidos en empresas manufactureras, donde puedes tener manufactura liviana y manufactura pesada. Cuando hablamos de manufactura pesada, son empresas que producen materias primas para otras empresas. Por ejemplo, las empresas siderúrgicas. Las empresas siderúrgicas
toman el mineral de hierro, lo convierten en acero, y ese acero lo convierten, puede ser en lo que se llama alambrón, puede ser en productos planos, es decir, bobinas para hacer electrodomésticos, o en lingotes de acero o en palanquillas, por ejemplo. ¿Sí? Eso es materia prima para otras industrias, por ejemplo, las industrias que fabrican autopartes, por ejemplo, lo que hacen las puertas para los carros, compran esas bobinas de acero para hacer las puertas, las capotas y todo eso de los automóviles. Entonces, tenemos los bienes intermedios, que son aquellos que proceden de la transformación de una materia prima, pero que no se convierten en un bien de consumo final, sino materia prima para otras industrias. Por ejemplo, tenemos que empresas como Tandor venden este tipo de materiales de cocina, por ejemplo, madera, esas cosas que a su vez utiliza un carpintero para hacer un mueble de cocina. Tenemos empresas que se dedican a procesar granito y otros minerales y empresas que se encargan de producir ventanas que se utilizan en diferentes aplicaciones. Entonces, ese es un bien intermedio, es un bien que no va dirigido al consumidor final, sino es un bien para otra industria para a su vez hacer otros productos que pueden ser de acabado final o no. Y en el sector terciario tenemos la prestación de servicios, donde hay servicios públicos y servicios privados. El turismo es una actividad económica que forma parte del sector terciario de la economía. Fíjense ustedes, ejemplo de empresas de servicio. Copa es una empresa de transporte. El Metro de Panamá es una empresa de transporte. Los hoteles también son empresas de servicio, empresas de alojamiento, por ejemplo. Las empresas, como los restaurantes, son lo que llaman empresas de restauración. Y ahí se engloba alimentos y bebidas. Las agencias de viajes son agencias empresas de servicio. Las empresas de recreación, los cines, son también empresas de recreación. Son del sector terciario. Déjenme ver que hay una persona por acá que quiere entrar. ¿Cómo vamos? ¿Estamos claros? ¿Se ve mi pantalla nuevamente? Servicios públicos. Son actividades que necesitan, que atienden, mejor dicho, necesidades de carácter colectivo. Y es a través del Estado que se realizan para cumplir con sus objetivos económicos, políticos, sociales y culturales. Servicios públicos, por ejemplo, prestación de agua potable, la recolección de basura, servicio de salud. Tenemos también servicios privados que son prestados por personas físicas o morales, se pueden realizar con total libertad o apegándose a las regulaciones establecidas por el Estado. Entonces, en salud hay hospitales públicos y hospitales privados. Entonces, sector terciario, del cual ya me he adelantado algo. Tenemos 4 ramas según este criterio: restaurantes, hoteles y comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros, seguros e inmuebles. Tenemos, por ejemplo, a la banca y a las aseguradoras. Servicios comunales, sociales y personales. En los sectores sociales tenemos el sector privado y el sector público. En el sector privado tenemos empresas privadas de diferente magnitud, incluyendo las cooperativas. Y en el sector público tenemos el gobierno nacional y todos sus organismos, gobernaciones, alcaldías, institutos autónomos y pare usted de contar. Los ministerios, por ejemplo. Las juntas comunales forman parte del sector público. Sector externo. Tenemos empresas transnacionales, embajadas y consulados particulares extranjeros y empresas de carácter familiar extranjeras. Entonces, todos estos sectores de la economía interactúan entre sí para que pueda funcionar el ciclo económico. Por ejemplo, la República de Panamá tiene relaciones comerciales con los Estados Unidos de América.
Eso implica tener embajadas, embajada de Panamá en los Estados Unidos de América, embajada de Estados Unidos de América en Panamá. Existen también ciudadanos norteamericanos residenciados en Panamá, así como hay ciudadanos panameños residenciados en los Estados Unidos de América. Entonces, eso implica que cuando hay ciudadanos tiene que haber consulados para atender las necesidades de los ciudadanos. Y también tenemos importación de maquinarias, productos agrícolas e intercambios financieros. Recuerden ustedes que la moneda que usa Panamá es el dólar, por tanto, tenemos una relación económica muy fuerte con los Estados Unidos de América, léase con la Reserva Federal, que por cierto nos acaban de subir las tasas de interés de una forma considerable. Sí. Veamos entonces cómo funciona esa interacción entre los diferentes sectores económicos. Vamos a partir de acá de una familia. Una familia compra bienes y servicios tanto nacionales como procedentes del extranjero. Vamos a suponer que una familia, bueno, requiere comprar una casa. Entonces, esa casa cuando la compra en Panamá, muy bien, es construida en Panamá, el terreno está en Panamá, pero hay materiales que pueden venir de fuera. También hay trabajadores que pueden venir de fuera. Esa casa hay que comprarle mobiliario, esa casa hay que comprarle electrodomésticos. Son bienes y servicios que vienen de fuera. Vamos a suponer que esa familia se quiere comprar un automóvil y se compra un automóvil Ford. Ese automóvil Ford, a su vez, no es producido en Panamá, sino que puede venir de las diferentes plantas que tiene Ford en todo el mundo. Y a su vez, cualquier planta de Ford tiene relaciones comerciales con diferentes empresas nacionales o extranjeras para comprar las diferentes autopartes que necesita. Y aparte de las autopartes, tiene una serie de servicios que necesita para poder funcionar, por ejemplo, un concesionario. Entonces, este concesionario importa vehículos de la Ford Motor Company y contrata servicios y compra bienes locales para poder funcionar. Entonces, fíjense que aunque sea una interacción entre dos actores de la geografía panameña, pues esos actores también dependen de proveedores que están fuera del país. Entonces, esta empresa cuando factura y tiene números positivos, números azules, pues tiene que pagarle impuestos al Estado. Pero también tiene que pagar salarios a sus trabajadores, tiene que pagar intereses a los accionistas, perdón, dividendos a los accionistas, intereses a los bancos que le han financiado la compra de los carros o la construcción del edificio, por ejemplo, tiene que pagar alquileres si el edificio no es propio. Y bueno, también tiene que pagar salarios a sus trabajadores. Al final, los trabajadores también pagan impuestos al Estado panameño y se benefician de ciertos subsidios, por ejemplo, el subsidio al agua, el subsidio al tanque de gas, el subsidio a la gasolina. De tal manera que, como vemos, en este ciclo económico hay una interacción entre todos los diferentes actores, tanto nacionales como extranjeros. Y a su vez el gobierno también tiene relaciones con el resto del mundo, porque el gobierno pide préstamos en la banca internacional para diversos proyectos o para pagar gastos corrientes, por ejemplo, como se está haciendo actualmente. Entonces, veamos ahora lo que son los agregados macroeconómicos, que son las principales variables o elementos que se estudian en el ámbito de la macroeconomía y se agrupan por diferentes áreas: producción, ingreso, empleo, nivel de precios, ciclo económico y las relaciones internacionales, donde tenemos, por ejemplo, el comercio internacional, que es tan importante. Tenemos entonces una serie de agregados de producción como el Producto Interno Bruto o PIB, que ustedes seguramente escuchan hablar con mucha frecuencia. Hubo una contracción del PIB, hubo un incremento del PIB. Pero ¿qué es el PIB? En el PIB se hace una suma del valor total de todos los bienes y servicios de demanda final producidos dentro de un país. ¿Y qué son esos bienes y servicios de demanda final? Son todos esos bienes y servicios que están disponibles allí en el mercado para que usted los compre. Entonces, por ejemplo, se suma todo lo que fue los bienes
de la industria de la construcción. Se cuantificó eso. Se le pusieron valores monetarios. Se cuantificó la producción total de arroz, de azúcar, de todos los alimentos que se producen en Panamá. Se cuantificó ¿cómo se llama? El valor total de los servicios, tanto de telefonía como de internet, como de agua producidos dentro del país. Y eso al final te da un indicador de la actividad económica. Y mientras más alto es el PIB y el PIB va en crecimiento, bueno, eso es interesante, la economía tiene buena salud. Tenemos también el Producto Nacional Bruto, que es la suma del valor total de todos los bienes y servicios de demanda final producidos por un pueblo en un tiempo determinado, que generalmente es un año. Entonces, ahí tienes allí todo lo que es la producción nacional de Panamá y todo el dinero que producen los nacionales panameños que están fuera de Panamá. Tenemos también el Producto Nacional Neto, donde se toma ese Producto Nacional Bruto y se le resta la depreciación de los bienes de capital. ¿Y qué es eso de depreciación de los bienes de capital? Significa que los bienes de capital, como las maquinarias, como los edificios, se van desgastando con el paso del tiempo. Entonces, todos los años hay que hacer que su valor disminuya. Eso se llama la técnica de depreciación lineal. Por ejemplo, si un carro cuesta $10,000 y se estima que la vida útil del carro sea de 5 años, usted como empresario tiene que agarrar todos los años y apartar $2,000 de sus beneficios o de sus ingresos y guardarlo en una cuenta de ahorro para que cuando ese carro ya esté depreciado, cuando ya desde el punto de vista de valor en libros, ese carro valga cero, usted lo venda a valor de mercado, a valor de rescate, y usted compra un carro nuevo con los fondos que tiene guardado por allí. Eso es la depreciación. Eso se aplica para los edificios, para las máquinas y para todos los bienes de capital. Tenemos lo que es la oferta agregada, donde tenemos la cantidad de bienes y servicios disponibles en un país con las importaciones, y la demanda agregada, que es la cantidad de bienes y servicios que requiere el mercado nacional para un nivel de precios dado. Entonces, lo que requiere el país, la demanda agregada. Tenemos el ingreso nacional, que es la suma de todas las remuneraciones que perciben cada una de las unidades económicas por la actividad productiva realizada. Aquí tienes salarios, ganancias, restas e intereses. El ahorro, que es lo que menos hay en día. Hoy en día podemos tener, que es la parte del ingreso que no se consume ni se gasta en impuestos. En teoría, ese ahorro que uno tiene debería uno colocarlo en un banco, y ese banco lo utiliza para hacer préstamos y para que se dé el movimiento de efectivo en lo que es el movimiento de dinero, la circulación del dinero en un país. La inversión es la parte del ingreso que se usa para reactivar la economía. El consumo, que cuantifica los gastos en bienes y servicios, y la tasa de interés, que es el precio que pagamos por utilizar dinero ajeno, que es la que yo acabo de mencionar hace unos momentos, que la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés y por ende ya los bancos panameños han subido también la tasa de interés en los préstamos. Tenemos también lo que es la población económicamente activa, y esto ya pasamos a lo que son los agregados de empleo. Entonces, esa población económicamente activa es la parte de una población que está en capacidad de trabajar y que desea recibir un salario por su trabajo. Aquí incluimos a empleados y desempleados. Población económicamente inactiva es parte de una población que no realiza actividades económicas ni está buscando trabajo. Aquí incluyes a los jubilados, amas de casa, estudiantes, entre otros. El desempleo, que es un indicador que escuchamos con mucha preocupación y que representa a las personas que, siendo económicamente activas y que deseando trabajar, no consiguen empleo, lamentablemente. Y el subempleo es la parte de esa población económicamente activa que no cuenta con un trabajo debido a la presencia del desempleo, por lo que opta por trabajos menores en los que generalmente se gana poco.
Como ejemplo, ingenieros trabajando de taxistas. Eso es lo que es su empleo. O mucha gente que teniendo una profesión tiene que dedicarse a la economía informal, por ejemplo. Tenemos también agregados de nivel de precios. La inflación. ¿Saben lo que es la inflación? ¿Han escuchado hablar de la inflación? Pues la inflación se refiere al incremento generalizado y sostenido en el nivel de precio de los bienes y servicios producidos en un país. Entonces, a medida que usted tiene inflación, quiere decir que el dinero que usted recibe en concepto de ingresos, por su salario, por sus inversiones o por lo que sea, ese dinero va mermando su poder de compra. Por ejemplo, si antes costaba un automóvil 0 kilómetros, $13,200, hoy ese mismo automóvil cuesta $15,000 o $16,000. Por tanto, usted como cliente, como consumidor, ha visto disminuir la capacidad de compra de su dinero. Porque lo que antes se compraba con $13,000, ahora se requiere comprar con $15,000. La tasa de inflación es cuando la inflación se mide a través del el crecimiento porcentual de un índice de precio durante un periodo. Mientras más alta es la tasa de inflación, quiere decir que se va reduciendo el poder adquisitivo. Y tenemos también el índice nacional de precios al consumidor, que se define como el promedio ponderado de los bienes de un conjunto específico de bienes y servicios consumidos por las familias, conocido como la canasta básica de mercado. Entonces, en ese índice nacional de precios lo que se mide es el aumento general de los precios. Veamos ahora entonces que en la economía hay una cosa que se llaman los ciclos. Ciclos económicos que son patrones históricos de altibajos, sube y baja en el nivel de producción real y que tienen momentos de crecimiento o expansión. Y cuando hay crecimiento o expansión se incrementa la inversión. Y al haber un incremento en la inversión, viene lo que llaman un incremento en la inversión real. Entonces hay más empleos y comienza a circular más dinero en la calle y aumenta el nivel de ingreso de la población. Pero como nada dura para siempre, llega un momento que se alcanza un máximo en el periodo de auge o clímax y luego comienza el descenso. Y ese descenso trae recesión y al venir esa recesión comienzan a disminuir los niveles de empleo, disminuyen los ingresos, la inversión crece hasta que se comienzan a agudizar todos los problemas y viene la crisis o depresión. Y aquí lo tenemos desde el punto de vista gráfico. Entonces, en este eje tenemos, en el eje vertical tenemos lo que es la actividad económica y acá en el eje horizontal tenemos el tiempo. Entonces, comenzamos acá. Comienza a subir la actividad económica, bien sea porque hay muchos proyectos de construcción, por ejemplo. Esos proyectos de construcción no son para toda la vida, llegan a una cúspide y después, bueno, ya a medida que se comienzan a concluir esos proyectos, la actividad económica comienza a disminuir. Y si no hay ninguna actividad económica que te apuntale eso, que te permita mantener los niveles de actividad económica, porque hiciste otras actividades, recordando que los proyectos son actividades puntuales. Un proyecto puede durar 5 años, pero cuando pasen los 5 años, ese proyecto se acabó. Entonces, hay que apuntar o apostar porque se den otras actividades económicas que sean constantes. Por ejemplo, la actividad agroindustrial, producción de alimentos, eso es de todos los días, porque todos los días la gente come. Servicios básicos se requieren todos los días. El turismo es muy influenciado por los ciclos económicos, porque cuando hay un auge, vienen muchos visitantes porque hay negocios que hacer, hay oportunidades, entonces viene mucha gente a Panamá, por ejemplo, vino mucha gente a Panamá durante el periodo de gobierno de Martinelli por ese auge que hubo en la industria de la construcción, que si la línea 1 del metro, que si la ampliación del canal, venía mucha gente. Se fueron cerrando las obras, se fueron terminando las obras, se fueron acabando los proyectos. Vamos por aquí más o menos. Vino la pandemia del COVID, caímos en crisis, ¿cierto? Ahora tenemos la guerra de Ucrania.
Bueno, poco a poco nos estamos recuperando y esperemos que este 2023 nos permita recuperar la economía por lo menos como estaba antes de lo que fue la aparición de la pandemia del COVID. Entonces, en resumidas cuentas, son ciclos de sube y baja. Cuando llegas al fondo, viene la recuperación. Llegamos otra vez al auge, después otra vez recesión y así vamos. Lo interesante sería que estas ondas sinusoidales no sean tan pronunciadas, sino que sean más suaves. Que ese periodo de crecimiento sea más lento y que te permita tener acá que esta cúspide, este auge, sea como una curva de batea, que tú vas subiendo, pero que eso se mantiene como una meseta por un largo tiempo la actividad económica. Eso sería lo ideal, no tener esos comportamientos tan como ondas del mar. Las relaciones internacionales. Las relaciones con el resto del mundo son estudiadas por la economía internacional y esta se divide en dos ramas: comercio internacional y finanzas internacionales. El comercio internacional sencillamente es la venta de bienes y servicios entre diferentes países. Por ejemplo, Panamá le compra muchos productos a Estados Unidos y exporta, por ejemplo, piñas, exporta carne a ciertos mercados, atrae también turistas. Las finanzas internacionales centran su análisis en los aspectos monetarios, es decir, con el dinero, de las relaciones internacionales, por lo que, dada su naturaleza, su enfoque es a nivel macroeconómico y se ocupa de los problemas de desequilibrio y ajuste de la balanza de pagos, así como del mercado de cambio. En la balanza de pagos, sencillamente lo que se hace es que se mide todo el dinero que sale del país contra todo el que entra. Y en lo que llamamos el mercado de cambio es cuando hay diferentes monedas, entonces cuando hay una fluctuación entre las tasas de cambio de las diferentes monedas. Ahora bien, ¿qué hace el Estado en todo esto? Para poder alcanzar los objetivos de la política macroeconómica y que lleven al éxito global a la economía, es fundamental establecer acciones diversas que se encuentran bajo el control del gobierno. No es intervenir en la economía como hacen los gobiernos comunistas o los gobiernos socialistas. Todo país, así tenga una doctrina económica libertaria, capitalismo totalmente abierto, tiene que tener aspectos regulatorios para la actividad económica. Porque la mano invisible de Adam Smith, la mano invisible del mercado, no sirve para todo. Se ha demostrado que no. Entonces, el gobierno debe intervenir, o el Estado, mejor dicho, con aspectos regulatorios, es decir, con los diferentes tipos de leyes, con la política fiscal, es decir, con la recaudación a través de los impuestos y con lo que es la fijación, la elaboración de los presupuestos y para tener que los ingresos en teoría sean mayores que los egresos y por tanto tener siempre excedentes de caja o superávit. La política monetaria, que esto en Panamá no existe porque la política monetaria de Panamá no es autónoma porque la fija la Reserva Federal de los Estados Unidos de América al utilizar el dólar como moneda. La política comercial exterior, vemos por ejemplo allí todo lo que son, por ejemplo, esos acuerdos arancelarios de libre comercio. La política cambiaria. La política cambiaria está muy relacionada con la política monetaria, pero no es lo mismo. En la política monetaria sencillamente se refiere a la inyección de dinero en la economía para ciertas acciones. La política cambiaria se refiere a lo que es la tasa de cambio del país con respecto a una moneda de referencia. Por ejemplo, en muchas monedas de América, la moneda de referencia es el dólar. Por ejemplo, nuestro vecino Costa Rica, la moneda es el colón. Entonces, el Banco Central de Costa Rica interviene en el mercado cambiario para mantener estable el precio, la tasa de cambio del colón con respecto al dólar. Control de precios, que es cuando se fijan, por ejemplo, precios mínimos o máximos para los ciertos productos. Bien sea para el precio, por ejemplo,
de la babilla está regulado a 6.69 el kilo en Panamá. Fijación de salario mínimo, que existe en Panamá dos tipos de salarios mínimos, salario urbano y salario rural, y los incentivos a la producción nacional, por ejemplo. Entonces, los aspectos regulatorios comprenden todo el andamiaje legal en materia socioeconómica que debe atender el Estado en la procura del bienestar del pueblo. Dentro de las leyes podemos señalar las leyes de presupuesto, la ley del seguro social, la ley de bancos e instituciones financieras, la ley del interés preferencial para vivienda, la ley del área especial de Panamá Pacífico, la ley de jubilados, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto a las transacciones, a la transferencia de bienes, muebles y servicios, o ITBMS, y el Código Fiscal. La política fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el gobierno respecto al gasto y la recaudación de impuestos. Entonces, en la política fiscal se busca que tus ingresos superen siempre a tus gastos. Y hay superávit cuando la diferencia entre ingresos y gastos es positiva. Y hay déficit, que es lo que escuchamos decir, que hay un déficit del 2% o 3% o 4% del Producto Interno Bruto de la nación. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. No puede haber déficit siempre en las finanzas nacionales. Cuando hay déficit en las finanzas nacionales, pasan dos cosas. O se dejan de atender los problemas o se recurre al endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que debería haber? En teoría, debería haber siempre superávit para no tener que endeudar a la nación al futuro para atender gastos del día de hoy. Eso no se debe hacer. En teoría, no debería haber déficit fiscal. Tenemos la política monetaria que tiene dos componentes, la política de crédito y la política cambiaria. Y como dije, Panamá no tiene política monetaria ni política cambiaria. Veamos algunas devaluaciones históricas. En el año 1985, los representantes de los bancos centrales de Francia, Japón, Alemania, Reino Unido y USA acordaron un programa conjunto para devaluar el dólar. Es decir, la idea es que si se devaluaba el dólar, se iba a hacer más fácil para los estadounidenses exportar a los diferentes países. Entre 1980 y 1985, el dólar se apreció un 50% frente al yen, el marco alemán, el franco francés y la libra esterlina. Entonces, la fortaleza del dólar supone un importante problema para la industria de exportaciones de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque si tu moneda, si una moneda vale más que la moneda de su socio comercial, entonces a ese socio comercial le va a resultar más caro comprarte. Entonces, la justificación para devaluar el dólar estadounidense tenía dos argumentos principales. Por una parte, se argumentó que serviría para reducir el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos que llegó al 3.5% del PIB y por otra parte ayudar a la economía americana a salir de una grave recesión que se inició a principios de 1980. ¿Qué es el presupuesto nacional? El Estado elabora anualmente su plan de presupuesto considerando los ingresos y los gastos previstos para el siguiente ejercicio fiscal. Generalmente en agosto, el Gobierno Nacional elabora dicho documento y es llevado a la Asamblea Nacional para convertirse en ley. Entonces, en el presupuesto nacional se consideran los ingresos del Estado a través de las siguientes fuentes y otras más. Por ejemplo, los impuestos, los aportes del canal, impuestos de inmuebles, impuestos complementarios a las empresas, el ITBMS, impuestos y aduana, los timbres fiscales. El presupuesto controla todos los gastos que debe hacer el gobierno para atender lo siguiente: el gasto social, sueldos y salarios, las inversiones y la muy polémica partida discrecional, por ejemplo. El presupuesto nacional del 2022 asciende a 25.126 millones de dólares. Proyecto de ley 637 del año 2022. Y se distribuye así: 48.98% para gasto de funcionamiento, 34.9% para inversiones
y 16,21 para servicio de la deuda pública, o sea que es bastante. Se estimó un crecimiento del PIB del 4,8%, un déficit fiscal de 2.480 millones de dólares, una inflación del 1,5% e ingresos tributarios por 10.444,5 millones de dólares. Fíjense ustedes una cosa. Se estimó un déficit fiscal de 2.480 millones de dólares. Y aquí voy a pausar un momento la presentación para conocer algunas inquietudes suyas. Hace un par de semanas yo estuve en un evento allá en la universidad y nos comentó el decano de la Facultad de Negocios que más o menos los subsidios de Panamá anualmente ascienden a 2.600 millones de dólares. Y si comparamos y vemos que el déficit fiscal es de 2.480 millones de dólares, podemos decir, claro, porque a simple vista pudiéramos decir que el déficit fiscal se resuelve eliminando muchos subsidios en Panamá. Ahora yo pregunto, ¿se justifica que se pida dinero prestado para tener subsidios? ¿Qué opinan ustedes? Comencemos por ahí con Yaciel. En mi opinión, yo pienso que no estoy de acuerdo, profe, porque siento que Panamá tiene con el canal y con el aeropuerto para subsistir en esos temas. Y también siento que tampoco es necesario porque la gente se acostumbra, por ejemplo, con el vale, a tener como que el gobierno tiene que dar siempre algo, pues, cuando no es así. Pienso que son gastos innecesarios que se hacen y no estoy de acuerdo con eso. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué opina, por ejemplo, Marco? Profe, yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión de mi compañera Jaciel. O sea, sin más que decir, ella lo dijo claro. Y Yareli, por allá, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo con esos subsidios que son una importante fuente del déficit fiscal de la nación? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Alessandra. O sea, no está mal en su momento, pero creo que después lo acostumbran a eso y siguen robando, pues buscan la manera de ¿cómo lo puedo decir? De tenernos con eso para hacer otras cosas, pues que no nos damos cuenta. Sí, y una de las cosas que dijo la compañera al principio es que eso es un gasto. Entonces, en mi opinión, esos subsidios no resuelven para nada el tema de la pobreza. Por ejemplo, ¿qué hacemos con que nos estén dando ahorita ese subsidio a la gasolina? Eso es un pañito caliente, eso no resuelve nada. ¿Qué hacemos con tener el subsidio, el agua subsidiada, el tanque de gas subsidiado? Eso no resuelve nada. Subsidio al transporte del Metrobús, ¿resuelve algo? No resuelve nada. No resuelve nada. Porque sencillamente no estás invirtiendo ese dinero, lo estás gastando. Y una cosa es invertir, otra cosa es gastar. Invertir es cuando tú colocas un dinero en una actividad productiva que te va a tener un rendimiento. Hay también inversión social, que sí nos va a traer beneficios como nación y un incremento en el índice de desarrollo humano. Inversión en educación, inversión en salud, inversión en infraestructura, porque nos va a traer ciudadanos más preparados, mejor formados. Pero lo que pasa es que cuando la gente está mejor formada, está mejor preparada, no cree en cuentos de sirena, en cantos de sirena, ¿me entienden? Entonces, una gente que está preparada, una gente que es
analítica, que es racional, no se va a dejar comprar ni con un jamón, ni con un saco de arroz, ni con nada de eso. Entonces, esos subsidios no resuelven el problema estructural. Acuérdense como dijo Jesús, no le dejes el pescado al hombre, dale la caña y enséñalo a pescar. Bueno, realmente dijo fue enséñalo a pescar. Es decir, dale las herramientas para que esa persona se pueda defender por sí misma, genere sus ingresos para que pueda comprarse sus cosas y tú no tengas que estarle regalando nada, porque mientras tú le regales lo que tú le regalas en forma de subsidio, esa persona no va a tener evolución ni mucho menos movilidad social. Entonces, yo estoy totalmente en contra de los subsidios, sobre todo que vemos que estamos gastando el dinero hoy comprometiendo las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, es un poco irresponsable ese manejo económico. ¿Se ve en mi presentación? Sí. Entonces, en la economía internacional tenemos el comercio internacional que analiza las causas, ventajas y desventajas de que se dé este proceso de comercializar los diferentes productos, bienes y servicios entre países. Tenemos las finanzas internacionales. Tenemos los organismos internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el GATT, que es el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, la OMC, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OPEC, Tratados de Libre Comercio, entre otros. Y aparte tenemos la globalización. Entonces, el control de precios, que eso mencionamos un poquito hace algunos minutos. La política de control de precios consiste en la fijación de precios máximos de venta al público para un grupo de productos en un mercado dado. Entonces, ¿cuál es el problema de ese control de precios? Uno, que a veces el Estado tiene que subsidiar, como el caso del tanque de gas. El tanque de gas que se vende entre $4.37 y $4.52 en Panamá, el precio real de ese tanque de gas es de alrededor de $18. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la frontera? En la frontera usted ve que hay contrabando del gas panameño hacia Costa Rica. Y lamentablemente hay mafias que se aprovechan de ese contrabando. El Estado también interviene fijando el salario mínimo y eso lo vemos que lo hace Mitradel. Pero ese salario mínimo tiene ventajas y desventajas. Algunas veces es porque las empresas no pueden pagarlo y otras veces es porque las empresas que sí lo pueden pagar quieren pagarle a todo el mundo salario mínimo. ¿Qué les parece eso? Y eso es muy común aquí en Panamá. Que quieren pagarle a la gente el salario mínimo en cualquier posición sin importar la preparación y las competencias que esa persona haya desarrollado para un cargo o para una posición de trabajo establecida. Entonces, dicen algunos autores que en una economía de mercado no debe existir salario mínimo. Veamos algunas medidas para incentivar la producción nacional. La Ley 24 de 1992, que otorgó incentivos tributarios para la reforestación. La Ley 24 de 2001, que adoptó medidas para proteger la producción nacional. La Ley 82 de 2009, la Ley 17 de 2013, algunas exenciones de impuestos para la importación de maquinaria agrícola. La Ley 24, que exonera de impuestos sobre la renta de los productores agrícolas con ingresos menores a $350.000 anuales. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esos incentivos? ¿Han sido buenos o no? Y con cifras de 2015 y 2019 tenemos que en el caso de la producción de hortalizas hubo una disminución. La producción de arroz aumentó, la de maíz aumentó, la de papa aumentó. El sector pecuario, es decir, la cría de ganado iba. Sacrificio de aves aumentó. Sacrificio de cerdos aumentó. El sacrificio de ganado bovino disminuyó. Y la actividad silvícola también disminuyó.
Veamos ahora algunas cifras, lo que llamamos el valor free on board, valor de las mercancías más el flete hasta el puerto de destino. Vamos a ver, hasta el puerto de embarque, perdón, cómo se ha comportado eso. En frutas, de un año a otro, se pasó de 390.000 toneladas a 355.000 toneladas. Es decir, aquí hubo una disminución en la cantidad de frutas frescas exportadas, de 140 millones hasta 125 millones. En café, se incrementó un poquito la producción. Veamos algunas importaciones de Panamá. En 2015 se importaron 3.923 millones de dólares y en 2016 4.097 millones de dólares. Aquí se incrementó 4.5% la importación. Pero vamos a ver qué se importó. Automóviles, maquinarias, productos farmacéuticos, manufacturas variadas, hortalizas, plantas y tubérculos. Aumentó la importación de hortalizas. Leche, huevo y productos lácteos también aumentó. Entonces, es conveniente analizar el desglose de esas importaciones para saber qué puede producir el país. La globalización es un fenómeno económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Así que hoy en día las marcas de celulares son marcas globales, los automóviles son globales y una gran cantidad de productos son globales. Es decir, que usted los consigue en muchos países a la vez. Veamos algunos indicadores económicos de Panamá. El PIB real para el año 2020, 52.000 millones de dólares. La deuda bruta a julio de 2021, 39.000 millones de dólares. La deuda per cápita, 9.264 dólares. Quiere decir que si la deuda total es 39.000 millones de dólares y tenemos 4.279.000 habitantes, cada habitante tiene que sacar de su bolsillo 9.264 dólares para pagar los compromisos que tiene la nación. La razón de la deuda entre el PIB, 74%. La inflación para 2020 de 1.6%, un desempleo para 2021 de 20%, un subempleo de 11%, un PIB per cápita de 12.000 dólares, una balanza de pagos negativa, una balanza de bienes negativa y un déficit fiscal para 2022 de 2.480 millones de dólares. Quiere decir que ese año 2022 el Estado tiene un hueco de 2.480 millones de dólares en sus ingresos, que o se ponen los pantalones estos gobernantes y eliminan una serie de gastos innecesarios que hay en la administración pública. Que ustedes pues reflexionen cuáles son esos gastos que se pueden eliminar, o eliminan subsidios o bueno, toman medidas drásticas, porque en definitiva la conducción que están haciendo del país no es la más adecuada. Presupuesto para 2022, 25.000 millones de dólares, con un déficit de 9.87%. La razón de déficit con respecto al PIB es de 4.68%. En deuda, para 2022 se gastaron 4.072 millones de dólares. Ingreso por peaje del canal, 1.969 millones de dólares. Salario promedio en áreas urbanas, 707 dólares. Alcanza desde 700 dólares para una persona viva.
¿Alcanzarán o no alcanzarán para pagar habitación, comida, transporte y todo lo que uno gasta? ¿Qué les dice eso? La pobreza, 22% de la población. Pobreza extrema, 9.9% de la población. Inversión extranjera, 5.209 millones de dólares y un consumo calórico promedio de 307 dólares. Es decir, la comida está bien cara. Si tú vas a ganar 700 dólares y vas a gastar 300 en alimentación, es demasiado dinero. Entonces, ¿cómo nos afectan esos indicadores? A medida que se van deteriorando los indicadores o agregados macroeconómicos de la nación, se dificulta el acceso a financiamiento en los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, entre otros. Desmejora la calificación de riesgo del país y por ende las tasas de interés aumentan, que es lo que está pasando ahorita. Entonces, para las empresas y la población se vuelve más difícil acceder al crédito para gastos de inversión. También disminuye la inversión extranjera. Entonces, a medida que para nosotros los habitantes se hace más difícil el crédito, es más difícil comprarse una casa, comprarse un carro, es más difícil viajar, es más difícil hacer turismo, es más difícil educar a los hijos, o sea, es más difícil salir adelante. ¿Y qué hace un gerente con esos datos? Planifica diferentes escenarios para que la empresa tome decisiones. Y tenemos aquí pues las variables macroeconómicas, las variables microeconómicas. Tiene sus herramientas de gestión para saber cómo está comportándose la empresa y tiene también que tomar en cuenta lo que es la globalización. Las ciencias económicas proveen técnicas de análisis para los analistas de decisiones o tomadores de decisiones a través de herramientas matemáticas, financieras y estadísticas para la planificación de actividades empresariales, personales y públicas. Todos los estudiantes deben tener nociones básicas de economía, gerencia, administración, recursos humanos y herramientas de gestión. Pues no importa qué profesión tengan, en algún momento de la vida, profesional, personal o académica, les tocará tomar decisiones y para acercarse a esa decisión óptima, toca hacer un análisis detallado con alguna de las técnicas vistas en este pequeño seminario, es decir, en esta clase. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? De mi parte, no, profesor. Vieron entonces que el turismo, que no pareciera, sí, el turismo se ve fuertemente condicionado por esas variables macroeconómicas. Si, por ejemplo, viene una gran recesión en Estados Unidos, que es una gran fuente de turistas para Panamá, que la gente desempleada, al quedar la gente desempleada, bueno, ya no van a venir en invierno para acá, lo que se quedan quietos en su país gastando menos. Entonces, ahí disminuye, por ejemplo, la cantidad de visitantes que tiene Panamá. Entonces, imagínense todo lo que significa eso para los hoteles, para las aerolíneas, para los restaurantes. O sea, es un impacto duro. ¿Se entiende esa idea? Igual, cuando aumenta el desempleo en Panamá, disminuye el consumo en restaurantes, en hoteles, en cines y todo lo demás, porque el turismo es una actividad y el esparcimiento en general es una actividad que siempre se coloca hacia los niveles superiores de la pirámide. Entonces, primero la gente trata de solucionar las necesidades básicas. Cuando esas necesidades básicas ya están satisfechas, que piensa más adelante en otras cosas, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, que ahorita en este momento la tasa de ocupación hotelera anda del 55%, no es un buen momento para los hoteles, porque la ocupación hotelera, es decir, la cantidad de camas o habitaciones que están ocupadas, debe rondar un 80%. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que un restaurante que puede atender 100 personas al día, solamente atiende 50, eso tampoco es muy bueno. Y eso, bueno, ya eso ocasiona que se van reduciendo las operaciones. Entonces el restaurante o el hotel compran menos servicios, compran menos materias primas, tienen menos empleados y al suceder eso también genera menos ingresos, pagan menos impuestos y eso se repercute en todo lo que es el funcionamiento de la economía en general.
Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Todo claro? Recuerden las actividades que tenemos asignadas y que están bien descritas en la plataforma. Si no hay más ninguna duda, jóvenes, ha sido un placer tenerlos esta noche y que descansen. Hasta luego. Ya, profe.